Bendiciones para todos una vez más aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones. Y su servidor César Méndez, con la intención de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Hoy el milagro número 10. Espero, siempre será mi anhelo, que Dios hable a tu corazón, hable a tu vida. Y no olvides seguirnos en todas las plataformas digitales de podcast, así como en YouTube Channel también. Vamos adelante. Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios, otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino y ellos decidieron hacer algo diferente, decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Milagro número 10, descrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del verso 9 al 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del verso 1 al 6. Y Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 6 al 12. Tomaremos como referencia la lectura en el Evangelio según San Lucas. Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Otra vez, Jesús sin detenerse, avanzando una y otra vez. Bueno, en este milagro, el milagro número 10, encontramos una vez más la situación particular o el día especial, el día de reposo. Probablemente fue en Capernaum este milagro. No sabemos con exactitud si fue ese lugar, pero podríamos creer que sí fue en ese lugar. Sin embargo, en todos los evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas, que son los que describen este milagro, nos hacen saber una particular historia antes, donde ya se había generado polémica porque sus discípulos habían recogido espigas en el día de reposo. Y esto era algo realmente polémico, era algo realmente despreciable para los escribas y fariseos y todos los estudiosos de la ley, porque en su mente y en sus vidas se habían dejado llenar sus corazones de religiosidad, de costumbres, de tradiciones, de legalismo y liturgia. Pero se les había olvidado la esencia de lo que Dios había querido transmitir desde el principio con el concepto del día de reposo, con la orden específica, especial y divina. Por eso usted y yo debemos siempre hacer el esfuerzo por no detenernos. Y en especial cuando Jesús, vemos aquí en la lectura o acabamos de escuchar la lectura, y te invito a que lo hagas una y otra vez más.
que Jesús, después de esta situación, se dirige a la sinagoga, o mejor, en un día de reposo. No sabemos si exactamente fue el mismo día, pero lo que sí nos deja saber es que en un día de reposo Jesús va a la sinagoga y nos pone el ejemplo importante de lo que es el congregarnos, el reunirnos, el adorar a Dios juntos, el escuchar la palabra en comunión con nuestros hermanos. Recuerdo en la pandemia del 2020 que esto había sido inédito, el que no se pudiera ya reunir, y esto fue a nivel mundial. No nos podíamos reunir de manera presencial, solo algunos pocos al principio desde casa, luego algunos pocos pudimos ir a nuestros sitios de reunión y desde allí hacer las transmisiones vía streaming, y esto fue inédito y confirmó a la vez que para muchos esto era realmente importante, ir a la casa de Dios, pero para otros no. Otros estaban muy tranquilos y satisfechos de que pudieran desde casa simplemente ver una transmisión. Y es muy importante que usted y yo podamos seguir las pisadas de Jesús, seguir una vez más su ejemplo. Él fue una y otra vez a la sinagoga, sabiendo ya de por sí lo que le esperaba en ese lugar. Gente religiosa, gente tradicional. Las sinagogas de su tiempo tampoco eran perfectas y Jesús estaba allí. No ponía eso como excusa. Así que tú y yo no podemos poner como excusa el no congregarnos porque no tenemos la iglesia perfecta, el sonido perfecto, el worship team que quisiéramos, el equipo de alabanza que quisiéramos. No. Qué bueno que dejemos las excusas a un lado y que con amor, por agradecimiento, siempre queramos ir a congregarnos y adorar al Señor juntos. Ahora, entrando en materia, tenemos aquí un hombre necesitado que estaba en ese lugar. Lucas dice que era su mano derecha, que estaba afectada, la tenía seca. Médicamente se dice que es la afectación al nervio radial, quien es el encargado de coordinar toda la movilidad de la mano. Y ese hombre estaba allí, en ese lugar. Sin embargo, Jesús estaba siendo acechado, la presión era muy alta sobre él justo cuando entraba a un lugar como este, a la sinagoga. Y no sabemos si Jesús tal vez lo miró, tal vez fueron ellos los que empezaron a darse cuenta que Jesús se acercó a este hombre, pero lo que sí deja saber la Biblia es que le acechaban estos hombres, los escribas y los fariseos, para ver qué pasaría en este día de reposo. ¿Jesús haría un milagro o Jesús no haría el milagro? ¿Qué pasaría? Ellos buscaban ocasión para acusarle, pero Jesús nunca se detuvo y al ver la necesidad actuaba, iba conforme a lo que en esencia es Él, el amor. Es el amor obrando en poder mismo de Él. En San Mateo encontramos que Jesús fue al que le preguntaron, porque después de esta situación en que empiezan a notar que Jesús como que va a hacer algo, San Mateo dice que fueron estos hombres los que le preguntaron a Jesús que si era lícito sanar en día de reposo. Marcos y Lucas escriben que Jesús fue quien hizo la pregunta. Lo cierto es que en este ambiente tenso en la sinagoga y por la presencia de Jesús y la presencia de este enfermo, la escena empieza a ponerse muy difícil y empieza a ponerse muy polémica. Tener al frente a quien necesitaba urgentemente un milagro y por el otro lado a quien podía hacer ese milagro, pero al acecho todos estos hombres con sus mentes cargadas de tradiciones, religiosidad y legalismo. Hoy en día, muchas veces cuando nos acercamos a Jesús, puede ser en el lugar de reunión o puede ser mientras adoramos al Señor de manera personal en nuestra vida diaria, al acecho pueden venir pensamientos, recuerdos, inseguridades, los afanes de la vida, la religiosidad muchas veces, que trata de hacernos dudar acerca del poder del Dios, del poder de Jesús, de su perfecto propósito para nosotros, que trata de colocar en nuestra mente los pensamientos que tratan de alejarnos del verdadero propósito. No, tal vez este año va a ser igual, tal vez ya lo he intentado muchas veces, tal vez no creo que esto vuelva a pasar, no creo que las cosas se puedan dar, etcétera, etcétera. Pero yo te animo a que le bajes el volumen a esos pensamientos, que lo coloques en mute, que le pongas silencio, que le pongas stop a esos pensamientos o que les hagas la siguiente pregunta. Con voz de autoridad, hace levantar
a este hombre en medio de todos y les hace la pregunta: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Qué bueno hacerle esa pregunta cuando esos pensamientos lleguen a nuestra mente, cuando las voces de otras personas quieran opacar o acabar con nuestra fe y con el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante que nuestra fe esté afianzada en la palabra de Dios. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Muchas veces comprensibles, muchas veces tal vez más incomprensibles, pero si estamos en sus manos tenemos que salir adelante y no dejar opacar nuestra fe por ninguno de esos pensamientos. Ahora, con autoridad Jesús le dice a este hombre enfermo: colóquese aquí en medio de todos para que todos vean una y otra vez. Como dice el Salmo 23 versículo 5, Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Estos hombres se convirtieron, no solamente fue la enfermedad de este hombre, sino ahora estos hombres se estaban convirtiendo en los angustiadores para este hombre que tenía esa dificultad en su mano. Y Jesús hace la pregunta en el verso siguiente: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y me llama la atención porque en muchos otros milagros que hemos estudiado y que vamos a estudiar, Jesús mira a la persona que va a recibir el milagro. Pero esta vez, y en el Evangelio según San Marcos, dice que los miró a todos con enojo, entristecido también por la dureza de sus corazones. Pero esto no hizo que el milagro no se diera, porque ya Jesús estaba determinado a ayudar. Y cuando Él está determinado con un propósito, no hay nada ni nadie que pueda opacarlo, ni siquiera las acechanzas de la religión y de la cultura misma. Y entonces, mirándolos a todos, le dice al hombre: extiende tu mano. Y este hombre obedeció. Lo hemos visto una vez más y lo confirmamos. Parte de recibir el milagro tiene que ver con escuchar la palabra y obedecerla. Y este hombre lo hizo así y su mano fue restaurada. Escuchó la palabra y obedeció la palabra. Y en ese momento, dice el Evangelio según San Lucas, que se llenaron de furor estos hombres, quienes acechaban, estos angustiadores, estos religiosos de la época, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Pero qué especial cómo termina este pasaje en el Evangelio según San Lucas. Después de todo esto, en aquellos días, Jesús se fue a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Una vez más, confirmamos en este milagro número 10, un hombre que estaba impedido por su enfermedad, que afectaba su movilidad, su trabajo seguramente, que lo tenía tal vez bloqueado anímicamente. La mano derecha, la mano tal vez más afianzada, pero se encontró con Jesús en un lugar importante, la sinagoga. Por eso no debemos dejar de congregarnos como algunos puedan tener por costumbre, porque cuando nos reunimos en fe y en propósito, Dios obra milagros de una manera especial. Pero cuando estemos allí, no nos dejemos acechar, no nos dejemos bloquear, no nos dejemos distraer por ningún pensamiento. Estemos con nuestra mirada y con nuestro corazón firme en el Señor, con nuestros oídos atentos a escuchar su palabra y a obedecerla. Y seguiremos viendo la gloria de Dios. Muchas gracias por continuar escuchándonos, escuchar este podcast entre palabra y canciones, esta serie maravillosa, serie Milagros. Por favor, síguenos en todas las plataformas digitales de podcast y en YouTube channel también. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.